Hola, Dios le bendiga, Dios les guarde. Hoy 30 de marzo vamos a estar estudiando la preciosa palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 17, 18, 19 y 20 para la gloria y honra de Dios. Pero vamos a orar antes de empezar. Padre amado, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos, Dios mío, que hoy 30 de marzo podamos estudiar tu palabra, que tú seas dirigiendo nuestros pensamientos, nuestro corazón y apuntando todo en las tablas de nuestros corazones, Dios mío, porque tu palabra es la que nos escudriña y la que nos dice la manera en la que vivimos, la manera en la que andamos caminando, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo. Sé tú obrando en cada corazón, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los que viven para ti, en los que viven haciendo tu voluntad, Dios Padre. Muchas gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, hablando por medio de cada hermano, de cada pastor, de cada siervo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Muchas gracias por todo, porque sin ti nada somos y sin ti nada seremos nunca. No hay con qué pagar lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Dios mío, por todo. En el nombre glorioso de Jesús, te damos la gloria por siempre, Padre Santo, porque solo tú la mereces. Amén y amén. Primera de Samuel, capítulo 17. Aleluya. David mata a Goliat. Aquí ya vemos que David ya empieza con con la unción, con esto que Dios le ha dado. Empezamos. David mata a Goliat. Aleluya. Los filisteos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Asec, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado de Israel, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de rodilla de telar, y tenía de hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo del filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y nos serviremos. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras,
del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 manas, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en la mano del guarda, el Bajaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por qué sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio del campamento, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tribus a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he de hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo al pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David:
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que tenía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía a andar, y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te ha entregado hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió y la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y él sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio
A David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército de Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó del manto que llevaba y se le dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David, y a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí miles. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano con los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salió de entre delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudente y tenía temor de él, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merat, mi hija, mayor por mujer, y con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida a la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merat, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl,
y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciendo: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decide así a David, el rey: No desea la, no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David a los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de muchas estima de su nombre. Saúl procura matar a David. Capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y éstate en lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre, y en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que hay. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: No pequé el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared,
Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su hija avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó, y escapando tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: Traedme en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot, y fue todo dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Nayot en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rama, y llegando el gran pozo que está en seco, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y como respondió: He aquí está en Nayot en Rama. Y fue a Nayot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl era tres entre los profetas. Capítulo 20. Amistad de David y Jonatán. Después David huyó a Nayot en Rama, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuándo es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre, para que busques mi vida en él? Él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa haré, grande ni pequeña, que no me la descubra. Porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto. Yo no seré así. Y David volvió a jurar diciendo: Tú podrás saber claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vino Jehová, y vive Jehová, y vive tu alma, que apenas hay en paso
un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jehová, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me acos- que me esconda en el campo hasta que la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí dirás, yo rogo mucho que lo dejes ir, corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, viene esta, esta entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está delante determinada. Gloria a Dios. Determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo, no, no te lo avisaría yo. Me darán aviso si tus padres te respondiese ásperamente. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacer mal, Jehová haga así a Jehová y aún te añada, si no te lo hubiere de saber, y, y te enviaré para que te vayas en paz. Y Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando hayas cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiérelo Jehová, tú la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo, pues, le amaba como a sí mismo. Gloria a Dios, como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de manos, porque tu asiento está vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejércitamente al blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve, busca las saetas
Y si dijeren al criado, he aquí las saetas más acá tú y ti, más acá de ti, tamales tú, tómalas, tú vendrás porque paz tienes, y cada malo, ahí vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, Jehová entre nosotros todos dos para siempre. David pues se escondió del campo, y cuando llegó a la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en una silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo? Y no está limpio de sangre, no está purificado. El siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy en mí, ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia se celebra sacrificio a la ciudad, y mis hermanos me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos, porque esto pues no se ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jotán y dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú esferas estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelos porque han de morir. Y Jotán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué moriré? ¿Por qué morirá? ¿Qué has hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde se tenía Jotán, que sus padres estaban resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió para el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque sus palabras habían enfrentado. Al otro día de la mañana salió Jonatán en el campo, al, al tiempo señalado con David. Y dijo al muchacho, corre y busca las pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta, de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jotán dio voces tras el mundo mucho, diciendo,
¿No esta es la casa más allá de ti? Al gritar Jotán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán corrió de la saeta y vio a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas y a su muchacho y le dijo, vete, llévala a la ciudad. Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Llevaron el uno con el otro y Dios y David lloró más y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, con condencia y se le desenderecía para siempre. Y él se levantó y se fue y Jotán entre la ciudad. Amén. Esto ha sido todo, mis amados hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17, 18, 19 y 20. Hoy, 30 de marzo. Vamos a orar para concluir. Amado Padre y buen Dios que moras en los cielos. Te agradecemos porque hoy 30 de marzo nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra. Muchas gracias. Te pedimos que mañana 31 podamos seguir estudiando y aprendiendo, guardándolo en nuestro corazón. Te lo suplico. Gracias, Dios mío, por todo. En tu mano nos ponemos, Señor, y que seas tú guiándonos siempre por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por todo. En el nombre glorioso de Jesús, te damos la gloria, mi Dios, por siempre, por siempre, por siempre. Amén. Esto ha sido todo, mis amados hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao.